Buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo usar una pinza amperométrica. Una pinza amperométrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente. Estas pinzas amperométricas tienen las funciones básicas de un multímetro y aparte tienen la gran ventaja de poder medir corriente eléctrica sin la necesidad de pelar los cables. Antes de empezar a hablar de las funciones de una pinza amperométrica, es muy importante aclarar que el cable rojo debe estar conectado al punto de conexión rojo de la pinza amperométrica y el cable negro siempre es el común. También se puede identificar como positivo y negativo de la pinza amperométrica. Esto es muy importante para algunas mediciones en específico. La primera función de la que vamos a hablar es la resistencia eléctrica. La resistividad eléctrica es una propiedad que presentan los materiales. Se trata de la resistencia que ofrece el material al paso de los electrones. En este caso utilizaremos este parlante que tiene una resistencia eléctrica predeterminada de 8 ohm. Lo probaremos para saber si está en condiciones o no. Así como este parlante, hay muchos otros elementos que tienen resistencias ya predeterminadas, como lo son termotanques eléctricos, pavas eléctricas y demás elementos que produzcan calor por medio de resistencias. Es muy importante que mientras midamos resistencia eléctrica, el elemento a medir esté aislado y sin tensión. Si llegase a suceder, podríamos quemar el instrumento de medición. Otra manera de comprobar la resistencia eléctrica es cuando queremos identificar cuáles son los bobinados de un motor eléctrico, ya sea el de arranque o el de marcha. Otra función que tiene una pinza amperométrica es la de tensión. Podemos separar dos grupos: tensión en corriente alterna o tensión en corriente directa o continua. Como sabemos, en nuestras casas tenemos una corriente alterna y una tensión de 220 volt entre la fase y el neutro. Sabiendo esto, podemos hacer la prueba con un tomacorriente normal para medir la tensión que tenemos en la casa. En este caso, no hay importancia de la polaridad de los cables en relación a la medición. Otro ejemplo práctico sería verificar la tensión en una lámpara. En este caso ponemos la tensión en corriente alterna y medimos los bornes de una lámpara, la rosca y el centro. En este caso nos da 223 volts que cumple dentro de los parámetros permitidos para la tensión en la alterna. Así como tenemos la corriente alterna en nuestras casas, tenemos corriente directa o continua en una pila o batería. En este caso tenemos una pila de 1,5 volt corriente directa. Como bien dijimos recién, cabe destacar que si cambiamos la polaridad de los cables, la pila nos dará una tensión positiva o negativa. Obviamente el mismo valor, pero en signos diferentes. De esta manera, en un circuito podemos saber cuál es el cable positivo y negativo, como por ejemplo en un auto. Es de suma importancia que, en una instalación eléctrica o circuito, siempre debemos medir la tensión en paralelo. De caso contrario, el instrumento se puede quemar. Otra función que tiene es la medición de continuidad. Tiene varias aplicaciones en electrónica, pero en instalaciones eléctricas nos sirve para saber si hay algún tipo de corto o verificar si está en condiciones algún tipo de elemento eléctrico. Esta función se caracteriza por hacer un sonido cuando tenemos continuidad. Es importante que esta medición se realice sin tensión en el elemento a medir. El sonido es para una identificación rápida sin tener que leer el visor. Otra función que tenemos y que caracteriza este tipo de pinza es la medición de corriente. Debemos agarrar un cable que esté conectado. Es de suma importancia solo agarrar uno, ya que si agarramos dos, el campo magnético generado por uno se anularía con el otro y daría valores irreales. Existe una vinculación verdaderamente estrecha entre el magnetismo y la electricidad. Es así que cuando circula corriente a través de un conductor, aparece un campo magnético envolvente a su alrededor. La mayor intensidad de campo magnético se encuentra en la proximidad del conductor, atenuándose a medida que nos alejamos de él. Esa condición responde a la ley de Biot-Savart y Laplace. Otra función que tienen las pinzas amperométricas o multímetros es la de tener el botón Hold. Este botón sirve para poder congelar la medición que realiza el instrumento. En este caso lo podemos comprobar midiendo resistencia eléctrica de este parlante que ya lo habíamos hecho anteriormente, que el valor ronda de los 8 ohm. Presionando el botón Hold, aunque no estemos midiendo, el valor que da el instrumento sigue estando ahí.
Eso es porque se congeló la medida. Esta función es muy útil cuando debemos realizar mediciones rápidas y tenemos poco tiempo para poder hacerlas y podemos congelar ese valor. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya servido. Si fue así, compártanlo. Si tienen alguna duda o ideas para el próximo video, déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado.